Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme, a vosotros por estar aquí. Yo no vengo a hablar de insectos, aunque ahora lo veréis, pero bueno, seguro que hay alguna relación que podemos ver, ¿vale? Bueno, mi charla se titula El declive de la ave insectívora, el caso de la albufera de Adra. Aquí tenemos una foto de un peche azul, una de las especies que tenemos en Adra. Bueno, ¿por qué estudiar las aves o por qué estudiamos las aves? Pues las aves sí que son un grupo también popular, al igual que pasa con las mariposas. Bueno, existe mucha información a escala espacial y temporal sobre aves en distintos puntos del mundo. Las aves son uno de los grupos mejor estudiados a nivel mundial. Y bueno, esta es la afición o un poco el interés por las aves que si miramos en GBIF, que es el Banco de Biodiversidad Global, el dataset de IBER, hay 1.500 millones de registros de observaciones de gente que va, echa su foto o anota el canto y registra lo que está observando. Es decir, es un grupo que se conoce muy bien, ¿no?, en comparación con otros grupos faunísticos, ¿vale? Eso hace que sepamos que, por ejemplo, según BirdLife en 2022, el 49% de las especies de aves del mundo están en declive. Eso ocurre principalmente en las aves que están asociadas a pastizales y también al entorno agrícolas, como por ejemplo el sisón. Y también si miramos, bueno, esto a nivel mundial, pero si miramos a nivel europeo, vemos que también está ocurriendo lo mismo, también a nivel americano. En general está ocurriendo un descenso grande y en la Unión Europea desde 1980 se han perdido de manera neta entre 560 y 620 millones de aves. Una de los 5 individuos de aves que había hace 40 años ya no está. ¿Vale? Como he dicho, principalmente de medio agrícola, y si lo miramos relacionado a la dieta, parte importante de las especies que se han perdido son las que se alimentan de invertebrados. Ahora bien, ¿en qué manera depende el ave o de qué manera están relacionadas las aves con los insectos? Bueno, hay muchas relaciones, como parasitismo, etcétera. Yo voy a hablar principalmente de la alimentación. Bueno, sabemos, ya lo hemos visto en las charlas, que los insectos son el grupo más diverso y numeroso del planeta y que, bueno, tienen funciones dentro del ecosistema, y también otra función que cumplen, ¿no?, es que forman parte sustancial de la dieta de muchas aves insectívoras. Bueno, insectívoras o no, porque básicamente existen aves que se alimentan únicamente de insectos, ¿vale?, que son las que llamamos insectívoras estrictas, aunque luego no son tan estrictas en todas sus fases o etapas de crecimiento. Y hay otras que le he puesto aquí como no dependientes, que son aquellas que, aunque no se alimentan de insectos, sí que ceban, los adultos ceban con insectos cuando tienen pollo, ¿vale?, como muchas granívoras, ¿vale? Entonces, al final, la nutrición bueno, para que nos hagamos una idea, a nivel de Norteamérica, el 96%, 94% de las aves se considera que cuando crían a sus pollos utilizan invertebrados en la ceba. Es decir, que no estamos hablando de pocas especies. En la gran mayoría sí que utilizan las aves, los insectos, en algún momento de su vida. Bueno, hemos visto que hay un descenso poblacional, ¿vale?, en las aves, en todos los sentidos, en todos los sitios, pero lo que también hemos visto, bueno, que ya lo hemos visto en la charla, es que también hay un descenso alarmante, ¿no?, de las comunidades de invertebrados. Pero hay trabajos que también han visto o han registrado, han hecho... Bueno, aquí tenemos la misma foto que habéis puesto antes, básicamente, y es porque este muestreo es un muestreo que se hizo en Dinamarca de 20 años, en el que se registraron datos sobre invertebrados, principalmente en parabrisas, datos sobre ceba de golondrina a los pollos, pero 20 años, y también datos sobre tendencias poblacionales. Y se ha visto que no es solo que hay un declive de ambos grupos, sino que el declive es paralelo. Conforme había menos invertebrados, que mirad lo que hay, las reducciones de insectos en los parabrisas del 80 y el 97%. Es decir, es que prácticamente no hay. Y esto está publicado, como es normal. Y lo que se ha visto es que conforme disminuían los invertebrados, pues también tardaban más la golondrina en cebar a sus pollos porque le costaba más encontrar alimento, y además las tendencias de las aves que se alimentan de insectos voladores, de plancton aéreo, como el avión común, la golondrina común o el avión zapador, también habían disminuido de manera paralela, que es lo importante. Es decir, puede haber un posible vínculo entre dos niveles tróficos diferentes, como son los insectos y las aves. Bueno, he puesto esto también porque me pareció curioso que también hay un programa de ciencia ciudadana, que yo no lo sabía. Bueno, y puntualizo que aquí no solo se miró el tema del parabrisas, sino se hicieron mangueos y se pusieron trampas adhesivas, ¿vale? Pero hay un programa de ciencia ciudadana que lo está haciendo con matrícula en Inglaterra, que limpian la matrícula, le echan la foto, hacen su recorrido con el GPS del móvil y contabilizan también el número de bichos que se chocan contra la matrícula. Bueno, uno de los principales recursos tróficos o uso, como hemos visto, es la alimentación de los pollos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de Carbonero Urbano en el que se ha visto que una biomasa de oruga baja, es decir, tener poca disponibilidad de oruga, implica nidadas más pequeñas, menos número de pollos, mortalidad más frecuente de los pollos,
También una menor descendencia hasta la edad de emplumar, hasta que pueden volar, y que los volantones tienen una masa corporal más baja. Y es que, para que nos hagamos una idea, la cantidad también importa. Por ejemplo, un primo lejano americano del carbonero común, el carbonero de Carolina, aunque de otro género, para que el nido del carbonero llegue a volar, todos los pollos del nido, dependiendo del número de pollos, gasta o alimenta a los pollos entre 6.000 y 9.000 orugas para que un nido llegue. Es decir, que sí que hay un montón, hay relación, ¿no?, con la cantidad de alimentos. Aunque el éxito reproductor, como pongo aquí, no está relacionado solo con alimentos, sino tiene que haber disponibilidad de nidos, factores como la depredación o factores climáticos. Bueno, no solo importa la calidad, sino también importa la cantidad, sino que también importa la calidad. Esto es un pariente de nuestro avión común, que tiene el dorso un poco más iridiscente, ¿no? Y lo que se ha visto también es que, bueno, algunas especies como la golondrina o los aviones se alimentan mucho en humedales. Entonces, parte de su dieta es de origen invertebrados que son terrestres y otros que son del agua, acuáticos, ¿no? Entonces, los que son acuáticos tienen más omega 3. Y lo que se ha visto, que esto es un diseño, era con un experimento, alimentando a los pollos con dieta rica en omega 3, que los pollos tienen un crecimiento más rápido, pero independientemente de la cantidad de alimentos. Es decir, a veces cebaban más los pollos, pero sin omega 3, y el desarrollo era peor que si cebaban menos, pero tenía omega 3. Por eso la importancia no solo de que tengan disponibilidad de presas, que tienen que tener muchas, sino de la calidad o adecuación de las presas a la especie que se alimenta de. Bueno, como todos los insectívoros aéreos, tiene también un descenso poblacional grande en América, ¿vale? Bueno, también pongo condición corporal, pero había una serie de parámetros más que disminuían por no tener omega 3, que es lo que le aporta principalmente los insectos acuáticos. También los principales problemas que nos afectan a todos y le afectan también a los invertebrados, como el cambio climático, está afectando también a la relación, ¿no?, de aves, depredadores de insectos, como el papamoscas cerrojillo, que es este que veis aquí, un ave de 12 gramos, una ave pequeña que hace migraciones transsaharianas, porque otra de las cosas que hacen las aves es que tienen una capacidad de movimiento bestial y son capaces de estar criando en el norte de España y atravesar el Sáhara entero para buscar las zonas de invernada. Lo que se ha visto que también hay desacoples. Entonces, se ha visto que los papamoscas cerrojillos no han cambiado mucho su fenología, aunque haya efectos del cambio climático, pero sí que pasa que a veces los picos de mayor disponibilidad de insectos presas sí que han cambiado. Entonces, los papamoscas cerrojillos que migraban y estaban en zonas donde se han adelantado los picos de insectos, había un desacople y han disminuido el 90% de las parejas que estaban en esa zona, ya sea porque no llegan a reproducirse o ya sea porque no lo consideran un lugar óptimo para reproducirse. Pero sí que tiene un impacto grande los efectos del cambio climático, tanto a nivel fenológico como trófico. Bueno, también los insecticidas, que ya lo hemos hablado, los pesticidas, hay una relación directa entre las concentraciones de pesticidas y la disminución de las aves insectívoras. Este es un trabajo que está hecho en Países Bajos, con 15 especies de aves, pero también hay otro que está hecho en todo Norteamérica y que, hay un montón de bibliografía que relaciona la concentración de insecticidas con menor disponibilidad de presas y de equilibrios poblacionales de las aves que se alimentan de los insectos, que, como hemos visto, son prácticamente todas. Bueno, no solo hay problemas con el tema de los insecticidas porque no haya disponibilidad de alimentos, sino que a veces hay intoxicaciones también. Muchas semillas se recubren con insecticidas, ¿no? Esas semillas normalmente se entierran y se siembran, pero muchas veces son accesibles a algunos tipos de aves, como por ejemplo las perdices. En un estudio experimental que os pongo aquí, ¿vale?, se ha visto que altas dosis de semillas tratadas con este tipo de pesticidas, aquí tratan fungicidas y pesticidas, pero han visto que de los adultos que tenían se le moría más de la mitad de los adultos, dándoles de comer semillas con pesticidas. Luego también los que conseguían reproducirse, los que conseguían sobrevivir, tenían un menor tamaño de los huevos, también tenían huevos menos fértiles y una menor tasa de reproducción. Es decir, los insecticidas afectan mucho a los invertebrados, pero también pueden tener intoxicaciones sobre especies no objetivos. Bueno, ya me centro un poco en nuestro caso de estudio en concreto. Nosotros, estamos trabajando en la albufera de Adra. La albufera de Adra, imagino que la conocéis, es un humedal que está ubicado en el delta del río Adra, que por su situación geográfica, que está en una zona costera, donde sabemos que tenemos buen clima, y dentro de un hotspot de biodiversidad como el Mediterráneo, pues importante tanto por el paso migratorio, zona de cría o cuarteles de invernadero. Al final son oasis de vida, que no solo por los valores ecológicos, sino hidrológicos y económicos. Hay unos 600 taxones identificados según el artículo 2019, pero yo ya sé que hay bastantes más porque hay sobre 1000 ahora y la proporción o el porcentaje de invertebrados se ha aumentado.
Bueno, os voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en anillamiento, y lo que ocurre básicamente es que de la albufera de Adra sí que hay un monitoreo desde 1992 de aves acuáticas, es decir, las que están ligadas al medio acuático, pero de los paseriformes, bueno, y no paseriformes, de las aves que están ligadas a la vegetación periférica, hasta 2011 había datos puntuales, no descensos puntuales, anillamientos puntuales, pero no se estaba haciendo un seguimiento constante. Y en una zona de alto valor ecológico y además embebida o integrada en una zona que está altamente transformada, que es una de las zonas más transformadas a nivel mundial, pues creemos que es importante tener un dato, ¿no?, de un sistema de alerta, ¿no?, un observatorio de cambio, que no sea solo la ave acuática, que es importante, sino que también esté relacionado con los paseriformes que utilizan los hábitats palustres. Bueno, por eso desde 2013-2014 pusimos en marcha la estación de anillamiento Lorenzo García, una estación de esfuerzo constante. Nosotros vamos a anillar todo el año y anillamos cada 15 días. Hacemos anillamientos regulares cada 15 días. Tenemos 120 metros de red de niebla, ¿vale?, con la que atrapamos los pajarillos. Y bueno, son jornadas quincenales, como he dicho, y 5 horas antes del amanecer. Siempre en condiciones adecuadas, que no haya lluvia ni haya, por ejemplo, viento. Esto también destaco que lo hacemos con ciencia ciudadana, es decir, nosotros no es nuestro trabajo de ninguno. Yo trabajo también en CECOBAL y bueno, al final lo hacemos todos porque nos gusta, pero todos los gastos corren a nuestra cuenta, ¿no? Aquí tengo el bicho. Bueno, el anillamiento lo hacemos básicamente en las instalaciones de la consejería y con la autorización de la consejería. Bueno, el nombre de Lorenzo García es un poco un homenaje a la figura y la trayectoria de Lorenzo García, que es un hombre de la casa, que bueno, además de ser conservador de colecciones, escribir publicaciones o técnico de campo, también fue el cofundador del grupo de anillamiento y el primer coordinador del grupo de anillamiento. Bueno, el anillamiento científico básicamente es una herramienta de investigación una herramienta con la que podemos conocer diferentes aspectos sobre la biología o ecología de las aves y también sobre los hábitats en los que viven, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que le ponemos una anilla metálica que tiene un remite, o tiene un valor alfanumérico, y en ese remite, pues asociada a esa anilla, tenemos una serie de información, de datos que luego os cuento. Y esto también lo importante, como nos contaban con las mariposas, es que van a bases de datos globales que son consultables y accesibles, ¿no?, para todo el mundo, ya sea gestores, investigadores, etcétera. Bueno, el proceso del anillamiento científico, pues básicamente nosotros ponemos las redes, capturamos los pájaros, los extraemos con seguridad. Luego también lo identificamos gracias a la bibliografía. No podemos poner una anilla si no conocemos la especie. Lo anillamos, le hacemos, miramos a ver si tiene una edad u otra, lo sesamos, le tomamos diferentes medidas biométricas y diferentes aspectos sobre la condición física del animal. Y luego, por supuesto, los liberamos al medio. Bueno, también el objetivo científico principal es, como he dicho, el RIN, que el RIN es un programa que está incluido dentro de SeoverLife y es en el que estudiamos la ave residente, invernante y migradora. Es decir, estudiamos todas las aves porque estamos todo el año estudiando las aves. Y aparte también hemos hecho otra serie de trabajillos que estamos en ellos, como por ejemplo, estamos recogiendo parásitos, relacionando biometrías de una especie con otra, o también se ha empezado a hacer un trabajo sobre invertebrados que espero que en algún momento podamos concluirlo y de manera satisfactoria. Que aquí tenemos a Mauri, que es uno de los artífices del proyecto también. Bueno, también otro de los objetivos principales es la divulgación científica, no solo la divulgación en general y la comunicación. Bueno, hemos presentado póster en congresos, estamos haciendo ahora 2 publicaciones científicas con datos de la albufera de Adra. También participamos en la Noche de los Investigadores, los calendarios. Aquí tenía a Mariano, en Espacio Protegido de la Televisión, muchas efemérides. Y hemos tenido youtubers y hasta una Miss en la estación. Bueno, como dato general, decir que en el tiempo que estos datos están actualizados, además, hemos anillado 8.000 aves de 65 especies. Aquí tenéis un gráfico que he preparado para que veáis las aves que nosotros hemos recapturado de otros sitios o que han capturado nuestras, y veis que hay un montón de países, ¿no?, para que veáis un poco la importancia, que no es solo puntual o local, sino al final es global. Y también como dato curioso decir que el animal más longevo que tenemos en la estación o que hemos datado es un carricero común con 9 años, que son muchos. Bueno, respecto a los datos, os los voy a explicar en 3 aproximaciones. Una primera aproximación es solo presencia y ausencia de especies. Estos son datos antiguos, ¿vale?, a largo plazo, y además es de una recopilación de información que hizo Mariano para su tesis, ¿vale? Y lo que vemos es que a largo plazo, en los últimos 70 años, hay especies como el carricerín real, el pájaro mosquero y el esquilón palustre que han dejado de criar en las albuferas de Adra, ¿vale? Pues también vemos que hay algunas otras, como el cetia ruiseñor o la buscarla unicolor, que aunque luego lo comentaremos, que han empezado a criar, ¿vale? Pero, por ejemplo, la buscarla ya no cría en la albufera de Adra,
¿vale? Esto también, la buscarle el ruiseñor, CT ruiseñor, han empezado a crear también en otros humedales parecidos del sureste también. No solo ocurre en la albufera de Adra. Bueno, a medio plazo, estos ya no son datos puntuales o cualitativos, ya son datos cuantitativos, solo que comparamos censos con anillamiento, ¿vale? Y lo que vemos que un poco a medio plazo, pues principalmente vemos bueno, no podemos saber un poco los cambios como no son exactos, lo que hacemos es que miramos la contribución de cada especie a la abundancia total, ¿vale? Lo miramos en porcentaje. Y lo que vemos es que, por ejemplo, hay un marcado retroceso, ¿no? Antes hay un desplome grande, había una población grande, considerable de carricero tordal que criaba en la albufera de Adra, y eso está atestiguado por estudios antiguos y, bueno, por estos censos, que además son censos que estiman densidad. Y, bueno, es una de las cosas importantes. Y también especies que habían desaparecido o que hemos visto que ya no criaban en la albufera de Adra, ya empiezan a tener menos presencia también durante la invernada. Bueno, y lo que nosotros llevamos haciendo desde el 2014 es anillamiento científico, que lo hacemos con esfuerzo constante, como he dicho. Ya llevamos 12 años, que al final parece que no, pero llevamos 12 años yendo cada 15 días y no hemos fallado ni en el COVID. Es decir, que vamos a tope. Y bueno, como veis, ya tenemos con el TRIN, que es el programa que utiliza, esto lo ha hecho Mariano el análisis, vemos que, bueno, que existen, bueno, en reproducción no hemos visto diferencias significativas, pero sí que hemos visto diferencias significativas, pues por ejemplo, en el periodo invernal, de la abundancia total, además es significativa y hay un descenso muy acusado, también la riqueza total y diversidad total, y en general vemos que hay un retroceso, ¿no?, con diferencias significativas de muchas especies como el ruiseñor común, peche azul o, bueno, el carricero común, por ejemplo. Y hay algunas otras como el mástil pescador, que además es una especie piscívora que se alimenta de peces, que ha incrementado su presencia principalmente en los pasos. Bueno, como resumen general de todas las aproximaciones, no solo de la que nosotros hemos llevado a cabo, decir que, bueno, que hay algunas especies que se han incrementado en la albufera, como el martín pescador, y que en general hay 11 especies que están en marcado declive, ¿vale? Y el 90% son insectívoras. Entonces, por eso, bueno, lo podemos relacionar un poco con lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, uno sería el ruiseñor común, que además es una especie transsahariana que migra. Bueno, tenemos el peche azul, el petirrojo, el ruiseñor que hemos hablado, el CT ruiseñor, la buscarla. Porque la buscarla sí que estuvo criando, pero crió 4 años en la albufera de Adra. Y lo que se ha visto que está muy relacionado, como luego veremos, con el estado del carrizo. Si el carrizo está mal, la buscarla no cría, ni por ejemplo el carricero tordal. Hay bibliografía que lo respalda. De todas ellas, la única que se alimenta de grano y también se alimenta de invertebrados durante la reproducción es el escribano palustre. ¿A qué se puede ver? Pues bueno, una de las causas, como veis, es la transformación del hábitat. Bueno, todos conocemos la albufera de Adra, mirad en el vuelo americano y mirad cómo está en 2024, que además la foto está actual, está de este año en Google Earth, ¿vale? Bueno, lo que ha ocurrido es una intensificación del paisaje en pro de la agricultura intensiva. Sabemos que la agricultura intensiva es uno de los principales o el principal impulsor de pérdida de biodiversidad a nivel global. Y por eso, bueno, se hizo una reunión de 11 expertos viendo un poco la situación en general de distintas universidades y, bueno, se ha evaluado a nivel global cómo están las albuferas de Adra. Una de las cosas que se ha visto, pues bueno, está claro que existe una pérdida de hábitat, pero también existe contaminación o colmatación, ¿vale? Por ejemplo, y bueno, aquí tenéis una foto de la eutrofización, ¿no?, por el exceso de nutrientes, principalmente por nitratos, pero también por fosfatos, ¿vale? Luego también estamos hablando de muchas especies que son migratorias. Hemos hablado un poco del cambio de uso y también hemos hablado del cambio climático. Y las proyecciones en relación a las aves nos dicen que va a haber cambios sustanciales, sobre todo en pro de la agricultura, ¿vale?, en la zona esta de aquí. Y que, bueno, que nuestras aves cada vez lo van a tener más complicado porque las aves que migran no... si yo quiero saber un poco el estado de conservación del ave, no me vale solo cuando se está reproduciendo en la albufera de Adra, sino que tengo que saber todas las etapas de su... Pero bueno, lo tienen un poco complicado. Y luego también otro problema son las especies exóticas invasoras. En la albufera de Adra cada vez, bueno, existen especies exóticas invasoras. Se ha visto que, por ejemplo, bueno, la gambusia la conocéis, que es un pez que se introducía directamente para el tema de la malaria, ¿no?, para quitar malaria, con el control de malaria. Y, bueno, se alimenta directamente de presas, ¿no?, que pueden ser de posibles presas de los paseriformes, de los pajarillos que tenemos. O, por ejemplo, la carpa, que lo que hace la carpa es que mueve el fondo, remueve el fondo, al final se enturbia el agua, mueren los macrófitos y hay una caída en cascada, ¿no? Se mueren todos los invertebrados que viven los macrófitos. Y eso se ha visto, por ejemplo, en la laguna de Zoñar y en otra más, eran 2 lagunas, se ha visto que cuando aparece la carpa, ¿vale?, hay un descenso acusado de las poblaciones, por ejemplo, de la malvasia cabeciblanca. Estos son los datos de Adra, no son del artículo S, pero sí se ha visto que la reducción es considerable. Y las albuferas de Adra se conservaron, se protegieron, se hizo
humedal Ramsar, principalmente por la malvasía cabeciblanca. Y bueno, también algo que hemos detectado últimamente, que es algo que, bueno, que seguramente estaba pasando desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos detectado, es que se ha incrementado la salinidad de la albufera nueva. Las albuferas son las dos, la albufera honda, la de arriba y la de abajo, la que está más pegada al mar, y la salinidad actualmente, este dato no está actualizado, es equiparable a la salinidad del mar. Es decir, es muchísimo. Y además esto es curioso porque el nivel freático, el nivel del agua, ¿vale?, ha bajado en la albufera honda 40 centímetros, pero aquí no ha bajado. Es decir, lo que pasa es que había una intrusión marina que ha rellenado esa diferencia, y lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, tenemos berberechos que nunca había en la albufera nueva, ¿vale? Es decir, ya tenemos un mar básicamente. Eso afecta principalmente la regresión del carrizal, que es una de las cosas que hemos visto, que aquí lo ha hecho, está hecho en el informe, y bueno, y por supuesto esta regresión del carrizal pues afecta a toda la comunidad, ¿no?, que vive o que se alimenta de este carrizal. Se ha identificado este problema principalmente con la extracción de agua por parte de los invernaderos, y que esto está provocando una intrusión marina que está salinizando el humedal. Este es un problema nuevo que puede que sea el debacle total de la albufera de Adra. Respecto a los invertebrados, que si está relacionado, porque es una pregunta que nosotros nos hacemos, pero el problema que nosotros tenemos es que no podemos saber a ciencia cierta, porque tenemos un hándicap grande, y es que no tenemos datos de la evolución de los invertebrados en la albufera de Adra. Entonces, bueno, todas estas causas está descrito en bibliografía y en todos sitios, que también afectan a los invertebrados, que son, como habéis visto, son el 90% de las especies insectívoras, pero no lo podemos relacionar porque no tenemos datos de invertebrados. Bueno, agradecimiento al equipo de anilladores, incluido, coordinado por Mariano Paracuello, a los anilladores en formación y al resto de colaboradores, ¿no?, que aquí tenemos algunos, y el resto de participantes, que al final hacen que sea posible llegar a cabo un monitoreo que el esfuerzo constante es complicado, ¿vale? Y más porque lo tenía puesto en una diapositiva, pero los dos últimos anillamientos hemos capturado un pájaro en 5 horas. Y el domingo vamos a anillar, Silvia lo sabe, a ver lo que nos encontramos. Y ya está, muchas gracias.